Mario? Te estaba comentando que hoy más que nunca necesitamos recuperar la centralidad del Estado. Dejar ese Estado subsidiario que tenemos y que el Estado se vuelva un instrumento real Pero le tienen miedo. Pero hay que realmente enfrentar nuevamente la el construcción de un Estado promotor del mercado. Pero un Estado sin corrupción. Pero un Estado que permita regular y domesticar al mercado, que lo permita realmente usar como un instrumento, sí para generar un crecimiento, pero un crecimiento que genere igualdad. Necesitamos igualar para crecer y necesitamos crecer para igualar. Necesitamos también construir un Estado que logre generar una estructura basada en derechos, los derechos sociales, económicos, políticos, exigibles y universales. Y un Estado que sea capaz de dar este aseguramiento universal con una propuesta de seguridad social universal anclada no en el derecho al trabajo, sino anclado en la ciudadanía. Lo que se ha generado en estos últimos 20 años es ¿Te puedo hacer una pregunta que la gente me hace? Cuando voy a hablar como tú estás haciendo una conferencia, oiga, licenciado, ¿y usted cree que eso se puede? ¿Cómo le vamos a hacer? Es posible, ¿Cómo? Es necesario y es urgente. Pero esto no es un cambio político de un tamaño mayor. Usar la política para generar nuevos acuerdos y pactos sociales y económicos que permitan... Pero con esta gente que está en el gobierno, no, hombre. Necesitamos usar todos los instrumentos y movilizar la política para realmente volver en la discusión en términos de recuperar al Estado. México requiere un Estado fuerte, un Estado para promover el desarrollo. Fuerte pero democrático. Y democrático que permita realmente generar derechos sociales exigibles, universales para todos. Y esto pasa por una concepción que rompa esta idea de un Estado subsidiario, un Estado marginal, que rompa esta idea de subrogar bienes y servicios sociales sin la regulación de un Estado que los norme y evitar lo que vivimos, un desorden generalizado que tuvo como evidencia la profunda tragedia de los niños, de los 49 niños de Hermosillo. Exacto. Los servicios sociales básicos no son subrogables. Exactamente. ¿Tú piensas igual? Estoy totalmente de acuerdo. Creo que no puede haber un proyecto de desarrollo que no esté sustentado en la existencia de un Estado fuerte. En este caso, me parece que México tiene un déficit enorme, tanto desde la perspectiva del Estado de Derecho, porque también se requiere un Estado de Derecho, es decir, no solo un Estado de bienestar, un Estado de Derecho donde el principio de legalidad sea realmente el que reine y donde no haya impunidad y donde los poderes fácticos que van a seguir existiendo, el Estado tenga la capacidad de tener un control sobre y no ser capturado por esos poderes fácticos. Entonces, necesitamos tanto un Estado fuerte como un Estado de Derecho. Capturado quiere decir que la autoridad se pone al servicio de los intereses que debía regular. Y en el mundo del trabajo concretamente, que me parece muy importante reflexionar, porque en efecto yo creo que sí es cierto que necesitamos derechos sociales universales y el principio de ciudadanía, pero tenemos que seguir reconociendo que es el trabajo la fuente fundamental del ingreso de las familias y de las personas. De manera tal que entender la necesidad de proteger el trabajo, de crear equilibrio entre los actores sociales, tener actores, tener representación, es decir, por un lado tiene que haber Estado, pero tiene que haber representación de la sociedad, si no hay contrapesos. Pero debe haber sindicatos. Para eso representación supone tener organizaciones. Y uno de los problemas más importantes, y yo sostengo, es que en este país, en realidad ni siquiera a lo largo del siglo XX se entendió la importancia de organizaciones que representan a los trabajadores con autonomía, es decir, con autonomía frente al Estado y con autonomía frente a los empleadores. Y tarda mucho hacer, tú citabas en un coloquio en la universidad el caso del presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, que dijiste que en un día... En un día subió, digamos, la cobertura de toda la negociación colectiva del 20 al 100%. ¿A través de qué? De la convocatoria de los consejos de salarios. Es decir, el Poder Ejecutivo en sistemas donde hay tripartismo tiene la capacidad de usar esos instrumentos con un objetivo de política, en este caso de encaminar hacia un proyecto de desarrollo donde el mercado interno sea un componente fundamental, no el único, pero un componente fundamental. Y eso supone una política laboral completamente diferente a la que hemos venido sosteniendo desde fines de los años 80 hasta la fecha, donde se produjo un abandono completo de las capacidades estatales para crear ese equilibrio. Al contrario, esas capacidades, las que quedan, se ponen a favor de un modelo absolutamente equivocado, que realmente ha fracasado, pero se sostiene la misma concepción. Y lo más lamentable es que, por ejemplo, el tema de la reforma laboral, que sería un tema que debería estar vinculado al problema del proyecto de desarrollo de país que queremos. ¿Qué política fiscal, qué política industrial? La política educativa es una cuestión fundamental. Y en lugar de esto está presentado como que vamos a hacer algunos cambios para poder subir en el índice de
competitividad de los organismos internacionales, claramente reconociendo que no va a tener un impacto directo en la generación de empleo, ni muchísimo menos, pero sí en la imagen internacional. Y es un extraordinario error, porque evidentemente los problemas que tenemos de competitividad y por lo que no llegan las inversiones en la cantidad necesaria, no tiene que ver con el problema de la legislación laboral, tiene que ver con el problema de la inseguridad y con una serie de otros condicionamientos del sistema político y del sistema económico que lo están impidiendo. Entonces, esto es uno de los temas que yo creo que, cumpliéndose un centenario de la Revolución Mexicana, del artículo 123 de la Constitución, nos obliga a repensar cómo conservar las metas, cambiar los instrumentos con un Estado que tenga legitimidad para arbitrar conflictos de intereses que no podemos evitar en ninguna sociedad. ¿Cómo logramos instalar un Estado con legitimidad? Tú me ibas a decir, José Luis. Mira, bueno, para empezar, hay que recordar que efectivamente México es ya como el último samurái del neoliberalismo en América Latina. Al ingreso de los Kirchner en Argentina después de la crisis, el Producto Interno Bruto de Argentina en estos años ha crecido más que el de México en 30 años. Es un cambio de modelo económico. Brasil igual, con Lula instrumenta cambios en el modelo económico. ¿Dónde estamos aquí? Retomando el punto, y voy a dar una cifra que para los televidentes puede ser muy gráfica. Las funciones del Estado en el desarrollo. Ya decíamos que sin Estado que instala políticas fiscales y monetarias contracíclicas no hay crecimiento sostenido. Sin Estado que instrumente una política industrial agropecuaria no hay desarrollo industrial ni agropecuario, en consecuencia no hay empleos. Bueno, voy a dar un dato que marca la relevancia del papel del Estado en los países desarrollados. Antes de impuestos, el coeficiente de distribución del ingreso entre la población, debo decir que la cifra que voy a dar, entre más cercana a cero, quiere decir que la distribución del ingreso es mejor, entre más alejada de cero es peor la distribución del ingreso. Bueno, antes de impuestos y transferencias estatales, la distribución del ingreso en los países de la OCDE tiene un coeficiente de 0.476. Después de impuestos y transferencias, baja a 0.282. ¿Qué es lo que pasa en México? En México, antes de impuestos, la distribución del ingreso es 0.51. O sea, casi igual que los países desarrollados antes de distribuir ingreso. Pero ¿qué pasa en México? Que después de impuestos y transferencias apenas baja a 0.494%. O sea, no tenemos un Estado distributivo. Entonces, el papel del Estado es fundamental y aquí hay que ver las cosas con optimismo histórico, Porfirio, que es lo que nos ha caracterizado como mexicanos. Los países que hoy tienen estado de bienestar y democracia, ni nacieron con estado de bienestar, ni nacieron democráticos. Pero si derrumbamos todo lo que teníamos... ¿Cuál fue la clave? La clave fue que fueron capaces de construir amplias coaliciones de fuerzas políticas comprometidas con el bienestar, comprometidas con el crecimiento económico y con la democracia. Pues aquí las coaliciones están comprometidas con lo contrario, perdóname. Hay que dar un cambio político fundamental. Nos están llamando a otro bloque.